Eli Cohen nació en 1924 en Egipto de padres judíos. Se esforzó para conseguir una buena educación. Como estudiante sobresalió alcanzando fluidez en muchos idiomas. Apoyaba muchas causas israelíes y desarrolló habilidad en el espionaje. A la Agencia de Inteligencia de Israel se hizo un hombre valioso. Era espía perfecto. Fue enviado a Siria en 1961 disfrazado como un comerciante rico. Se incrustó en el negocio de importación y exportación, dando grandes sumas de dinero a políticos de Siria para que lo aceptara como uno de los élites. Ellos le dieron acceso al entorno de la gente influyente en círculos políticos. Asistía aún a celebraciones del presidente de Siria, llegó a ser alguien de confianza a los líderes en el gobierno de Siria. En aquella época, Israel dependía de los acueductos de agua que pasaban por los altos de Golán, lo que estaba bajo control de Siria. Siria planificaba cortarle el agua a Israel. Durante una visita a la frontera, Cohen convenció al actual presidente a sembrar árboles de eucalipto alrededor de las instalaciones militares. Decía que les daría sombra y escudo del reconocimiento aéreo de Israel mientras Siria ejecutaron sus planes de cortar el agua. Eli Cohen fue descubierto como espía de Israel y le ejecutaron en la horca en Damasco. Unos meses después, en la guerra de los 6 días, los pilotos de la aviación Israel no tenían ningún problema en identificar y destruir a todas las instalaciones militares en los altos de Golán. Todos los lugares estaban marcados por árboles de eucalipto. Los altos de Golán están hoy en manos de Israel por un impostor que infiltraba la sociedad de Siria para trabajar por su fracaso y derrota. ¿Cómo lo hizo? Se posaba como uno de ellos para dirigirlos a la tragedia. En Deuteronomio 13, Dios manda que cualquier profeta falso sea puesto a muerte inmediatamente. Además, cualquier ciudad influenciada por profetas mentirosos que los alejaba de Dios tenía que ser destruida, la ciudad entera. Dios toma muy en serio eso. En el Nuevo Testamento, Dios nos advierte de los engaños de Satanás cuando infiltra la asamblea del pueblo de Dios. En 2 de Corintios 11, 13 al 14, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El pueblo de Dios será infiltrado por agentes satánicos que entran en el nombre de Dios verdadero, de Cristo verdadero, pero en realidad trabajan para Satanás. Los siervos de Satanás siempre se presentan disfrazados como siervos de Dios para pervertir la verdad. Hay un poder detrás de estos falsos maestros y ese poder es Satanás. Siempre trabaja para destruir el plan de Dios. Por eso las Escrituras nunca toleran a estos. Los denuncia totalmente, los condena a la condenación eterna. Pablo los denuncia como apóstoles falsos, obreros engañosos, dirigidos a la destrucción, disfrazados como ángeles de luz. Se disfrazan como ancianos, como pastores, como profetas. Parecen ortodoxos, hablan bonito de Dios, se asocian con el pueblo de Dios, pero son hijos del diablo. En la iglesia de hoy hemos sido muy afectados por la tolerancia al error. En estas expresiones, en nuestros cantos, en nuestros sermones, hemos sido tolerantes de expresiones del error.
Por medio de ellos, Satanás siempre ataca las bases importantes de la fe. Por ejemplo, la iglesia que solo habla del amor de Dios, pero casi nada del pecado ni de condenación. La operación de Satanás es falsificar la verdad de Dios desde adentro de la iglesia, en personas que nombran el nombre de Jesús. Esto es exactamente lo que pesa sobre el corazón de Pedro en este tremendo capítulo 2 de Segunda de Pedro. Esto es el meollo de su carta. Quiere que sepamos cómo parecen estos falsos maestros, cómo actúan, cómo hablan, cómo funcionan, cómo operan. Pedro dijo que era así en el pasado con los judíos. Dijo en el primer versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y será ahora lo mismo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, y aún en el futuro será igual, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pronto el futuro será ahora. Versículo 1 empieza con una palabra muy importante, la palabra pero. Es una transición. Este versículo sigue los últimos versículos del capítulo anterior. Debe ser realmente el versículo 22 del capítulo 1. En versículo 21 dice que la profecía jamás fue escrita por acto de voluntad humana. Dice que los santos hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios para hablar, para hablar la palabra de Dios. La palabra segura de Dios no es invento del hombre, sino es la verdadera palabra de Dios. Dios tenía sus hombres, sus profetas, y escribieron su palabra. Eran hombres de Dios. Pero Satanás también tiene sus hombres, sus profetas, sus maestros, sus apóstoles. Mire lo que dice en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No solo están en error, son mortales a la iglesia. No solo les engañarían, los destruirán. Vienen como si fueran pastores verdaderos o profetas verdaderos, pero por debajo está un lobo hambriento y rapaz. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo los reconozco? ¿Cómo me protejo? Miremos las características que Pedro nos da en versículos 1 a 3. Hay muchas características. Esta es una porción llena de una descripción de los falsos maestros. Ellos vendrán, ellos infiltrarán y tenemos que estar en alerta. Primero, ¿dónde operan los falsos maestros? Miren versículo 1. Pero también hubo falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Este tipo de falso maestro satánico no opera en el entorno pagano. Está en la congregación, nombrando el nombre de Jesús entre ustedes, en sus grupos pequeños, en su denominación, en sus púlpitos, en sus clases, en su liderazgo. Han ganado posiciones de preeminencia, de prominencia y poder, respeto y responsabilidad. Si su congregación dice, acéptalos todos y nombran el nombre de Jesús, entonces esa sutileza abre la puerta bien abierta para que entren los agentes de Satanás. ¿Cómo funciona esa infiltración? Para ver esto vamos a 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Dice aquí nuestra responsabilidad en versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Proclame la verdad si le gusta o si no le gusta.
No dice excusarles, ignorarles. Predique lo que dice la palabra. Es lo que es nuestra responsabilidad. No dice chinearles, hacerles sentir contentos o cómodos o de decir lo que ellos quieren escuchar. Predique la palabra, que los sigue con la palabra y con la palabra. La iglesia se contagia de la cultura. Ese es el primer paso. Versículo 3, la primera parte. Pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo. Ya no quieren escuchar doctrina sana y saludable. Dice, ay, qué aburrido. No quiere predicación que les exhorta. No quieren escuchar doctrina sana y saludable. No quiere que la palabra les redarguye, ni que le reprende, ni que le exhorta. No apoya ese tipo de enseñanza. No les interesa. Es el siguiente paso. Quieren maestros que les provocan picazón de oídos. Se amontonarán maestros, dice en versículo 3, conforme a sus propias concupiscencias. Empieza a sentir gusto por el mundo. Quieren escuchar cosas y temas que les hace sentir contentos, que son placenteros a sus oídos según sus propios deseos. No se preocupan de Dios, no se preocupan de adoración, no se preocupan de la doctrina, de lo que la palabra les confronta, ni se preocupan de la verdad. Si un canto dice algo que no concuerda con la verdad, déjalo, está bien, no hace daño. Se preocupan de su propia satisfacción. Quieren que se llenen sus necesidades. Quieren entretenimiento, quieren sentirse bien, aunque andan mal. Después, ¿qué pasa? Se desligan de la verdad. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Se vuelven indiferentes a la palabra. Cualquier enseñanza dice que es buena, no importa. La verdad no le importa. Apartará significa torcer o zafar, como un hombro cuando se zafa. Una vez desligados de la verdad, están abiertos a la influencia de Satanás. Tan pronto que deja de predicar la verdad y se rinde a otros temas, Satanás empieza a infiltrar la iglesia y la gente gira a las fábulas. El entorno donde opera Satanás con los falsos maestros es la iglesia. Que estén atentos. Pero ¿cómo se establecen los falsos maestros? Se establecen con sutileza. No entran abiertamente, van a ser sutiles. Vienen hacia abajo al lado suyo. Se visten como pastores. Nunca son directos ni honestos, sino engañosos, encubiertamente con la introducción de contrabando. No se pasa por el puesto de cruce de la frontera con contrabando. Se va encubiertamente por otro lado. Ellos introducen sus doctrinas de demonios, ideas espirituales que no son de Dios. Aunque dicen ser mensajeros de Dios, enseñan herejías destructoras. Enseñan lo que no es de la verdad. Es un invento humano. Sus herejías son destructoras. Destrucción se usa 5 veces en esta epístola. Y siempre significa la condenación final. Esta es su intención, es condenar las almas. Son agentes de Satanás. No pueden condenar a los que son salvos, pero sí le pueden condenar a los que no son salvos, que asisten a la iglesia. Y se está haciendo en muchos lugares hoy. Las personas que se paran para la verdad son atacadas y se fractura la iglesia. Entonces ellos entran, se establecen con sutileza. ¿Cómo describe Dios lo que hacen? Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Mire lo que dice en versículo 2. Porque estoy en
según de Timoteo. Eso no me va a dar el... Y dice, versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aún negarán al Señor que los rescató. La palabra aún implica casi increíble. ¿Cómo es increíble? ¿Cómo sea posible que ellos negarán al Señor que los rescató? Es impensable. Los falsos maestros hacen lo que parece increíble. Negarán significa decir no, estar indispuestos, rehusar. Es una palabra fuerte que quiere decir no a algo. Por fe, Moisés dijo no a llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego, rehusó someterse a él. Estos falsos maestros habitualmente dicen que no al Señor que los rescató. La palabra Señor significa soberano, gobernador, uno que tiene autoridad suprema. El sacrilegio de los falsos maestros es que niegan el señorío de Jesucristo. Hay herejías que niegan el nacimiento virginal de Cristo, su deidad, su sacrificio, su resurrección, su segunda venida, su reino futuro, su gloria eterna. Pero el supremo herejía es negar su señorío, que no se someten su vida a su control. No, y negarán al Señor que los rescató. La palabra que los rescató significa haberles comprado. Ellos han hecho una identificación terrenal con Cristo, diciendo que los ha comprado para llamarle su Redentor, y muchos aceptan su palabra al respecto. No importa que digan que son de Cristo, rehúsan someterse a su liderazgo. Y así son falsos maestros, condenados. Este rechazo del señorío de Cristo es condenado. Mire que dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No son creyentes aunque digan que lo sean. No les interesa seguir a Cristo. No les interesa someter su vida a Él. No les interesa la santidad, la virtud, la obediencia, la piedad. Es un sacrilegio nombrarlo con sus labios, pero rehúsa su señorío. ¿Qué efecto tiene en la iglesia? Mire el versículo 2. Y muchos seguirán. Y muchos seguirán. Mateo 7 de nuevo, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos van por el camino espacioso, siguiendo los engañadores. Cristo dijo en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Es de esperar. Falsos cristos, falsos profetas. Ellos atraen a las personas con sus palabras de Cristo y como dicen que pertenecen a Cristo, pero no quieren someterse a su señorío. Quieren libertad o licencia de vivir como ellos quieren. No quieren que nadie le pone restricciones a su conducta. Desarrollan un estilo de cristianismo que no sabe nada de sumisión al soberano Señor. Van al templo todas las semanas, son alegres, se sienten bien, se sienten contentos, se sienten cómodos, sin pensar en someter su vida, sin pensar en someter su conducta a Cristo. Eso atrae a mucha gente, porque piensan que por un lado puede tener a Cristo, pero puede tener el pecado también. ¿Cuál es el resultado de eso? No todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, pero no es lo que dicen, sino lo que hacen la voluntad de Dios.
¿Cómo podemos caracterizar la naturaleza de su operación de estos falsos maestros? Ellos viven en disoluciones. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones es una palabra muy fuerte, un término muy fuerte. Significa sexualmente inmoral, depravado, conductas sin límites, como de libertinaje. Esos falsos maestros predican un Salvador, pero no quieren un Señor. Quieren alimentar a sus deseos carnales. Disoluciones es el plural, enfatizando aún más que su hábito de inmoralidad en muchas formas está existente. No quieren restricciones en sus deseos e indulgencias sexuales. Judas 4 dice, 1:4, porque solo hay un capítulo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dicen que pueden vivir vidas inmorales y que todo está cubierto por la gracia. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No niegan su deidad. No niegan la muerte, ni la resurrección, ni la segunda venida. Pero lo que quieren es que Dios no se intromete en su vida. Dicen que representan a Dios. Dicen ser parte de la iglesia. Dicen que enseñan la verdad. Pero examine detrás de su teología. Mire a su moralidad. Quieren gracia y salvación, pero sin la obediencia. Recuerden, Pedro está hablando de maestros en la iglesia. Ellos son esclavos de corrupción, falsos maestros que a lo superficial dice sí a la verdad, pero por debajo dice no constantemente al señorío de Cristo en su vida. ¿Cuál es la consecuencia de los falsos maestros en la iglesia? Ellos traen vergüenza a la verdad de Dios ante los hombres. Mire la última parte perdón, la última parte del versículo 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Por causa de los cuales, mire esta frase. ¿Sabe por qué el mundo se burla del cristianismo hoy? Porque ha sido manchado por estos falsos maestros, que dicen a un lado representar a Cristo, pero no se someten a Él, y han sido descubiertos como personas inmorales, hipócritas y engañadores. Por causa de ellos hay una mancha sobre el camino de la verdad. El camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad es una expresión de la enseñanza verdadera, el evangelio genuino, la sana doctrina. Por causa de los falsos maestros descubiertos, se lo arruina la reputación del camino de la verdad. Esto es lo que Satanás trata de hacer. Difamar al cuerpo de Cristo, difamar a la Biblia, difamar a la fe ante el mundo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Filipenses 2:15 dice cómo Dios quiere que seamos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que vivir una vida pura. Dios nos ha llamado como un pueblo puro para que llevemos gloria a su nombre. Debemos andar digno del que nos redimió. Debemos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir para que nuestra fe no sea blasfemada. Estos falsos maestros abusan la gracia de Dios. Traen desgracia a la causa de Cristo, que dicen que representan, y llevan millones de personas en el engaño. ¿Cuál es el motivo de estos falsos maestros? Es la avaricia. Versículo 3 de 2 de Pedro 2.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué los lleva a ser maestros falsos? No es la inmoralidad, es la avaricia. Esto es lo que les impulsa a desarrollar su falsa enseñanza. La fuerza impulsora de estos falsos maestros es dinero. No es el amor a la palabra de Dios. No es de sumisión al llamado de Dios. Puede hacer todo esto en la banca de la congregación, pero para hacer dinero tiene que estar a frente. Tiene que tener gente que le sigue. Mire abajo a versículo 14 de 2 de Pedro 2. Tienen los ojos llenos de adulterio, obviamente. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué lo hacen? Dice, tiene el corazón habituado a la codicia. Son expertos. Quieren dinero, su dinero, dinero de cualquiera. Y sospecho que algunos aquí los escuchan y tal vez contribuyen a ellos. Entran en la iglesia, les explotan, hacen mercadería de ustedes. ¿Cómo lo hacen? Con palabras fingidas, palabras falsificadas, argumentos falsos, escrituras tergiversadas. Las palabras fingidas tienen la raíz donde sacamos la palabra plástico. No es real, es falso, es plástico. Entonces vienen los falsos maestros con argumentos falsos, teología plástica. No es la verdad de Dios. No es lo que dice la Biblia. Yo escuchaba un videoclip de uno que estaba hablando de diezmo y ofrendas. Y decía que los diezmos le registran en el sistema, pero son las ofrendas que sueltan las riquezas de Dios hacia su persona. Mire lo que dice. Eso no está en la Biblia. Está moldeado para engañarle. Es teología plástica. Todo diseñado para hacerse ricos de ellos. Son peligrosos. ¿Cuál es la sentencia que Dios ejecutará sobre ellos? Es la destrucción. Miren la última parte del versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El veredicto, el juicio, la sentencia sobre ellos fue determinado hace mucho tiempo. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda. El principio que Dios condenará a los falsos maestros fue establecido hace muchísimo tiempo. Disculpe. Es un principio permanente, por lo cual Dios siempre ha tratado con los falsos maestros. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hoy y en el futuro. No se ha claudicado. No ha sido debilitado por tiempo. Todavía es válido y potente. Dice continuando, su perdición no se duerme. Su destrucción, la condenación eterna, no se duerme. Pedro presenta la destrucción como si fuera una persona, como si fuera un verdugo. El verdugo no se duerme. Está totalmente despierto, solo esperando la orden. ¿Qué alerta es usted a los que dicen pertenecer a Cristo? Que dicen que enseñan por Él, pero no lo reconocen como Señor. Quienes no se someten a la ley de Dios. Quienes no obedecen su palabra, pero se dan a sí mismos una teología liberada en que sus deseos carnales es la orden de día. ¿Cuántos de ustedes hasta los escuchan en el radio, en la televisión, en las redes sociales, en el enlace? ¿Cuántos de ustedes se peligran tomando por hecho de que son ministros de Dios porque hablan bonito de Cristo? ¿Qué tan alerta es usted? Podemos protegernos conociendo nuestra salvación, conociendo la Escritura, estando atentos a esos falsos maestros. No sea
Hay tantas personas engañadas, tantas, no sea una de ellas. Cuidado de los lobos rapaces. Oremos. Señor, danos una determinación, una disciplina de conocer a tu palabra, de estar seguro en nuestra salvación, de poder descifrar cuando llegan esos lobos rapaces vestidos de oveja. Te pido, Señor, que no permitamos ni escuchar sus palabras, sino que, Padre, dejamos en tus manos la destrucción, la sentencia de ellos. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.